El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Yo creo que no podríamos estigmatizar solo La Dorada como un centro. Yo pienso que fue una región como un centro de operaciones. Para mí no es distante la dinámica Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Puerto Salgar y La Dorada. Pues el río se convirtió prácticamente como en un cementerio, pero él era un cementerio como compartido con muchos otros grupos, porque uno registra en principios de los 90 que el río todos los días aparecía muerto. Pues si algo tenía claro uno era que si no terminaba uno en un grupo armado, le tocaba irse de por acá. ¿Sí? Una zozobra enorme. Era una zozobra aterradora porque el solo sentir la hélice de esos helicópteros tan bajitos, porque era algo muy, muy bajito, incluso se alcanzaban a ver los que estaban ahí en esos helicópteros, ese avión fantasma que diario lo sentíamos. Y ese día iba por una mula, o sea, madrugué a llevar una mulita para darle cuido, para irme a trabajar, a coger café. Y entonces, cuando iba por la mula, caí en una mina. La palabra ya suena conocida: posconflicto. Las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre el 2004 y el 2006. Y la guerrilla de las FARC acaba de pactar con el gobierno de Juan Manuel Santos la jurisdicción especial de justicia necesaria para su desmovilización. Es muy probable que el ELN no tarde en sumarse a los diálogos abiertos y busque su desmovilización. En Samaná y en La Dorada hace rato piensan en el posconflicto. En la plaza central de Samaná charlé con el alcalde Wilder Escobar sobre la recuperación del municipio. Si algo logró el conflicto armado en este país fue detener el desarrollo mínimo de los municipios que estaban tomados por la violencia. Lo primero que tocamos fue el tema de las vías de penetración. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos muy optimistas, se están invirtiendo unos recursos muy importantes para poder ver por fin un sueño cumplido de los samaneños, que es tener su vía principal pavimentada. Terminando el mes de julio, nos entregan una obra con una última adición de recursos que hubo y nos estamos aproximando ya a tener toda nuestra carretera pavimentada. Nos quedarían faltando aproximadamente unos 5 kilómetros. La primera vez que vine a Samaná me costó cerca de 3 horas y media el recorrido, más o menos desde La Dorada hasta acá. Cuando la carretera esté pavimentada del todo, ¿en cuánto va a quedar ese recorrido? No, los tiempos se han reducido ostensiblemente, como usted lo dice, era una realidad. Solamente para salir de Samaná al municipio de La Victoria, donde son tan solo 29 kilómetros, era un trayecto de 3 a 4 horas de camino. Hoy lo estamos haciendo en 1 hora. Entonces mejora ostensiblemente las condiciones, mejora las oportunidades, mejora el turismo, mejora las posibilidades de inversión. Entonces estamos muy tranquilos y estamos muy optimistas de que nuestro panorama está cambiando. En Samaná, llevar el Estado a los extremos es toda una empresa, por la extensión del municipio y la precariedad de las vías. No hacerlo es darle vida a la violencia. Es muy importante el poder generar confianza en la comunidad y eso se logra es teniendo contacto directo con la gente.
nosotros iniciamos una serie de actividades de descentralización de servicios administrativos. Como Samaná es tan grande y su ruralidad es tan extensa, entonces comenzamos a llevar las secretarías de despacho, las diferentes oficinas. Los comenzamos a llevar a los principales centros poblados, a los corregimientos y a ofertar nuestros servicios en cada una de estas regiones. Otro tema fundamental fue poderle enseñar a la gente cuando hacemos trabajo individual es muy difícil conseguir los recursos y generar impacto comunitario. Entonces empezamos a construir una cultura de asociatividad. Empezamos a conformar asociaciones y a apalancar recursos para sacar adelante esas asociaciones. Además de un trabajo de gestión para poder jalonnar recursos públicos, porque la gente, en últimas, usted se puede acercar a ellos y tratar de generarle confianza, pero si tampoco le soluciona los problemas, pues se puede construir, digamos que ese impacto que usted quiere lograr en las comunidades. Entonces también ha jugado un papel importante el gobierno departamental y el gobierno nacional, que nos han abierto las puertas para que la inversión nuevamente esté llegando al municipio de Samaná. En términos de producción económica, Samaná y el resto del Alto Oriente caldense ha sido una región dependiente del café. Con los precios tan bajos desde finales de los años 80 hasta ahora, la rentabilidad del pequeño caficultor ha sido escasa y su quiebra ha sido abono para la guerra. Encimadas visité un pequeño depósito donde la Asociación de Caficultores del Corregimiento guarda aparatos de última tecnología para beneficiar y tostar café. Esta es la tostadora de café. Esta es la trilladora. Y este es el molino, donde ya sale para hacer el tintico. Esta iniciativa tiene optimistas a los campesinos. La asociación está conformada por 24 socios. Arrancó con 24, en este momento somos 25. Ingresamos una niña que es como la secretaria de nosotros. La asociación tiene aproximadamente 2 años de haber iniciado el proceso. En este año ya nos desembolsaron parte de plata, se está trabajando con oportunidades rurales. El proyecto es un proyecto muy bueno, hasta ahorita nos ha ido muy bien, se le ha dado un buen manejo, pues nosotros decimos que es un buen manejo porque ya le dimos finalidad al proyecto, a la primera etapa, y nos dijeron que habíamos empleado los recursos muy bien, y ustedes saben de que trabajar con recursos del Estado no es fácil, porque eso es algo de que hay que darle un buen manejo, porque si no, en un mal manejo lo ponen a uno a pagar otra vez. Entre todos los asociados compraron un lote y están buscando el dinero para empezar a construir un local adecuado para la tostadora. Buenos días. No tenemos con qué construir. Entonces nosotros en este momento necesitamos de tocar puertas para poder construir el local, un local muy adecuado para poder tostar. De cualquier manera, pensar el posconflicto no solo es un acto de planeación del desarrollo, o es un acto de planeación del desarrollo, pero situando la memoria individual y la memoria colectiva en el centro del debate público. Al mismo tiempo que en la alcaldía tiran pavimento y el Estado fortalece el desarrollo agropecuario, en Samaná las víctimas siguen a la espera de que se sepa la verdad y de que se honre la vida de sus familiares muertos. A pesar de la aplastante cantidad de homicidios y desapariciones forzadas, los familiares de las víctimas habían guardado silencio. Hace apenas 3 años comenzaron a reunirse para intentar encontrar respuestas y pedir la verdad a los victimarios. En eso fue determinante el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná.
desde hace 3 años, cuando ya Samaná había cobrado unas condiciones específicas de seguridad, nos dimos a la tarea de hacer un análisis sobre las necesidades de las comunidades y de las familias en torno al posconflicto de alguna manera. Samaná ya había garantizado una seguridad y es por ello que pensamos que las víctimas de desaparición forzada, que son un buen número, y de homicidios, que fue un flagelo muy fuerte en nuestro municipio, merecían dársele un acompañamiento en torno a recuperar la dignidad de las personas, en torno al acompañamiento psicosocial, porque fueron familias muy traumatizadas por el conflicto. Ese acompañamiento de Fundecos permitió la creación de la organización de víctimas Renacer, y a través de unas relaciones con unos amigos en Bogotá, quisimos hacer contacto con ASPAVIT, que es la Asociación de Víctimas de Trujillo Valle, donde hay una religiosa que lleva más de 15 años vinculada, y ella vino a compartir la experiencia de Trujillo con las comunidades, algunas familias de Samaná, y es así como se siembra la semillita de poder organizar las familias en torno a trabajar el tema de recuperación del tejido humano, del tejido social. Pues en un momento inicial, muy poca gente se le medía a contar sus historias y a ser parte de una organización de víctimas directamente, porque ya habían de desplazados y pues todo el mundo se hacía notar como desplazados e iban con unas ideas de lo de la reparación económica, más como víctimas directas, muy pocas eran las personas que se atrevían a conformar una organización. Entonces, en un inicio, 25 personas nos reunimos y dijimos, no, esto no puede quedar así sin nada, debe haber una memoria, una recopilación de los hechos para sentar como un precedente y que la historia en Samaná no pase en vano. Más adelante podría repetirse el conflicto armado y después dicen, no, es que nadie se queja, ¿cierto? Entonces, al no quejarse nadie, es que estamos satisfechos con lo que pasó. El miedo fue la principal dificultad para comenzar las reuniones de víctimas. La verdad, ya en un principio la gente manifestó reacción apática a contar sus casos por miedo o por mucha sensibilidad, porque las lágrimas que se han derramado a través de ese tejido humano que hay, de ese telón que se construyó, han sido muchas. Y recordarnos, cuando es algo bueno, es muy rico, pero cuando es algo maluco, es muy difícil. Venga pues, el tejido al que se refiere Jorge Echeverry es el resultado de una iniciativa sugerida por AFAVIT. Ya las personas accedieron a contar sus historias, a empezar a dibujar en un telón, en un cuadro de tela, a colocar sus huellas. Y eso lo comparo yo como cuando uno entra con unos niños de grado 0, donde le da los colores a cada quien y que los escoja. Unas personas con su dolor solo escribieron con letras negras y con las palmas en negro, donde mostraban el árbol donde quedó su víctima, donde mostraban la desaparición de su víctima, donde mostraban el niño abandonado solo debajo de un árbol deshojado, y así sucesivamente. Otros eligieron colores más llamativos e incluso los mismos niños eligieron, porque personas adultas venían acompañadas de niños, eligieron colores vivos, donde decían, es que esta organización, por eso se va a llamar Renacer, porque vamos a renacer, a sacar todo el duelo que hay adentro y empezar con una esperanza. El proceso de desahogo de las víctimas mientras participaban en la confección del tejido fue largo y doloroso. En un
principio pues lo tomábamos como algo, como un ejercicio simplemente, pero ya el momento de construirlo, en el momento de que cada historia se narraba y que tantas lágrimas se derramaban y que se revivía el pasado, la piel se volvía de gallina, donde cada uno encendía una vela alrededor de su víctima o de sus víctimas, donde cada una de las personas que trabajábamos en este tejido íbamos y juntábamos nuestro pedazo con el de otra persona, y esa persona nos hacía vibrar y nos hacía llorar, y nosotros a esa persona con nuestra historia, porque no hay una sola historia que no tenga algo bien duro que contar. Luz Marina Ramírez recordó la vida de su esposo antes de que lo desaparecieran los paramilitares. Hubert Grisales López. Él era conductor. Acá en el pueblo era una persona muy estimada porque él era una persona súper servicial. O sea, él lo llamaban a medianoche que un amigo se quedó varado por allá 3 o 4 horas, él no le importaba levantarse a la hora que fuera a ir a prestarle el favor a ese amigo. Entonces nosotros vivíamos tranquilos, pues en ese tiempo no, supongamos que fue tiempo muy atrás, era una vida tranquila, como cualquier familia que vivía en un pueblo tranquilo. Así era mi vida, más o menos. Doris Cifuentes prefirió no hablar de sus hijas reclutadas y luego asesinadas por la guerrilla. Amparo Hernández aceptó recordar la vida de su esposo antes de que la guerrilla lo sacara de su casa y lo asesinara. Mi esposo se llamaba Hernán Higinio Álvarez. Él era una persona, era agricultora. A él le gustaba mucho manejar lo del café, de pronto también ahí le gustaba mucho los animalitos para utilidades, ganadito y todo. Era una persona muy trabajadora, muy responsable. También, como se dice, él era también una persona muy servicial. Él también lo llamaban, le pedían un favor, desde que él pudiera, con mucho gusto lo hacía y todo. Era una persona que todo el mundo lo quería. Pues cuando a él le pasó lo que le pasó, pues todo el mundo decía, admirado todo el mundo, pero ¿qué le pasó a este señor? ¿Por qué pasó esto y esto? Sabiendo que este señor es tan buena gente, pues hasta no se oye decir nada malo de él, no sé qué es lo que pasó. Ahí me preguntaban, yo te decía, hasta aún todas me preguntan qué pasó con su marido, qué fue lo que pasó pues, con él. No, pues no sé, porque él hasta que faltó pues no se sabía nada de él, nadie decía nada ni nada, todo el mundo, para todo el mundo era buena gente, ¿cierto? Era una persona pues todo el mundo lo estimaba, lo apreciaba y todo, hablaba muy bien de él. Hasta este momento van 105 historias de vida recuperadas por Renacer, pero confían en que alcanzarán el triple de esa cantidad. En La Dorada, el Estado y las asociaciones de víctimas erigieron 2 lugares de la memoria para las víctimas de la guerra. Uno está situado en la entrada al embarcadero sobre el río Magdalena. Es una vela forjada en metales fundidos de vainillas de tiros. Tiene una placa que se refiere a todas las víctimas del Magdalena Medio. Y detrás un muro blanco con rostros trazados con nombres de víctimas.
otro está ubicado en un parque del barrio Las Ferias, al norte del municipio. Hasta allá me llevó Diana Ocampo, la mujer víctima de desplazamiento forzado del corregimiento de San Diego en Samaná. Este es el monumento. Este sí es más, el que está en el centro es mucho más, se hizo como hace como 2 años. Y este sí se hizo este año, está muy reciente. Era una especie de obelisco con una placa y unos rostros tallados. Diana leyó la consigna. No queríamos ver, no queríamos oír, no queríamos saber. Homenaje a las víctimas del conflicto armado en La Dorada. Están presentes en nuestros corazones y nunca, nunca jamás quedarán en nuestros hechos en el olvido. Este monumento se hizo en una parte muy estratégica, que fue, esto acá era antes un parque, ¿no? Ahora está más transformado todo esto. Y era cuando yo les contaba de que nos reuníamos los sábados y domingos en el parque, recién el desplazamiento era acá. Nos sentábamos en este espacio, cerca del hospital, esa de acá del hospital, y ahí contábamos historias de cómo vamos, qué se ha hecho esta semana, en qué hemos mejorado. Y qué bueno que el otro se estaba quejando porque no tenía para los medicamentos, porque le faltaba para una libra de arroz, entonces uno le colaboraba de lo que tenía, lo poco que tenía lo compartía con los demás. Muy significativo, acá en el barrio. No abundan los lugares de memoria del conflicto armado en Caldas, Quindío y Risaralda. La razón no es solo que los hechos sean muy recientes, también es que ni el Estado ni la sociedad civil ha emprendido los procesos de recuperación de la memoria del conflicto. En Santa Cecilia, Risaralda, no hay ni un lugar, ni una placa que diga que ese caserío fue arrasado por la guerrilla de las FARC. En Santoro, Risaralda, tampoco hay ni un lugar ni una placa que impida olvidar los crímenes paramilitares cometidos allí. La excepción es Quinchía, Risaralda. Durante todo el 2014, el Centro de Memoria Histórica apoyó y financió el proceso de recuperación del relato de las víctimas y el conflicto armado en este municipio. Fue un proceso llevado a cabo por un grupo de académicos de la Universidad Tecnológica de Pereira. Con método y tiempo, lograron acercarse a casi todas las víctimas que dejaron la guerrilla y los paramilitares durante los 90 y los primeros años de la década del 2000. Para la primera semana de ese diciembre de 2014 cosecharon su mayor logro, una marcha de silencio nocturna en las calles del municipio protagonizada por los familiares de las víctimas. Fue el primer paso público que dieron las víctimas para vencer el miedo y recuperar la dignidad. Al día siguiente, en 3 veredas de Quinchía se dieron a conocer 3 placas en bloques de concreto sembradas en la tierra como lugar de recordación.
Un sábado en la mañana fui en busca de la placa erigida en un cafetal de la vereda Miraflores. Para llegar hasta allí hay que recorrer en Jeep Willys una trocha de paso volcánico durante al menos una hora. Y luego emprender a pie camino arriba por entre cafetales y paisajes de la cordillera occidental. Las casas de los campesinos van apareciendo a lo largo del camino. La placa está situada en la finca de una familia y para verla les pedí permiso. Llegué a ella. Le quité el polvo y la hierba. Luego la leí para mí. Luego la leí para la cámara. En homenaje a nuestros seres queridos que por una causa injusta fueron ajusticiados y hoy gozan de plenitud eterna, a quienes llevamos en nuestros corazones. Bien representativo que esta placa esté en toda la mitad de un cafetal. Árboles frutales, un naranjo, un mandarino, un palo de nísperos. El palo de nísperos además es uno de los mejores sombrillos para el café. Un árbol de café y una mata de yuca. Caminar hasta aquí no es fácil, son como 30 minutos montaña arriba y aquí apenas se ve la cresta de la montaña ya. Y que esta placa esté aquí en la mitad de este cafetal es bien simbólico, ¿no? La violencia en la mitad del cafetal. Esta placa la pusieron en honor a las víctimas del conflicto armado moderno, de la guerra entre paramilitares, guerrilla y Estado. Pero si uno la mira con mayor perspectiva, esta placa puede representar a las víctimas de todas las violencias que han ocurrido en esta región desde la década del 40 para acá, desde la violencia política. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir hace un rato. Es lo único que queda y que muestra que la guerra, la sangre, las masacres, los asesinatos ocurrieron en los cafetales, dentro de los cafetales. Si creen o si creemos que la violencia en Colombia solo está ligada a la coca, esta placa nos permite replantear esa posición. Que en Quinchía estén sembradas estas placas de recordación no solo se debe a la iniciativa del grupo de académicos de la Universidad Tecnológica. Desde hace muchos años atrás, este municipio del norte de Risaralda viene facultando a la memoria colectiva de los hechos de violencia que han tenido lugar en sus linderos. En el primer piso de la Casa de la Cultura funciona el Museo Chicharaca. Allí se pueden apreciar vestigios arqueológicos en barro, rocas con el tenor de plata y oro que se encuentran en las minas del municipio y un mapa en altorrelieve de su topografía.
Pero lo más sorprendente y fundamental para la historia de la violencia de este país es que el museo conserva la ruana que usó el bandolero conocido como Capitán Venganza. El día que fui al museo, la ruana no estaba exhibida, la tenían archivada, pero nos permitieron ubicarla en una pared para hacerle unas tomas. Más tarde tuve la posibilidad de conversar con la persona que le entregó la ruana a la Casa de la Cultura, el campesino Antonio Vázquez. Bueno, don Antonio, entonces, ¿cómo llegó a sus manos la ruana del Capitán Venganza? Pues eso fue una época, ya tiene algo para unos 40 años más o menos, tal vez más. Y en esa época pues, se celebraba la cuestión de lo que eran los bienes culturales. Entrando yo al bar La Caleñita, manejada en esa época por el señor Julio Melán. ¿La Caleñita qué era? ¿Un bar? Un bar, el bar La Caleñita. Y ya me ha tomado mis 2 o 3 aguardientes tal vez, y en esas y las otras entró un amigo, un campesino de los laditos de Opiramá, San José. Y llegó con una ruana, ya la tenía ya puesta, de cuello, cremallerita. Y le dije, oh, carajo, hombre, de esas antigüedades ya no existen. Y me dijo, te gustó, muy buena la cosa. Entonces de una me dijo, si quiere cambiamos. Porque yo tenía otra ruana de otra marca, nueva también. Entonces ya al ver la mía, entonces ella me propuso un negocio. Y yo no lo pensé 2 veces, hermano, estamos negociados. Ya negociamos y ahí seguimos tomando unos aguardienticos, ya hablamos de otros negocios aparte. Y ella me dijo a mí, no se le olvide que es del Capitán Venganza, mi cuñado. Yo no le da ningún problema, yo me quedo con ella. Y ahí terminamos la historia, ya nos seguimos tomando otros aguardienticos ahí, terminamos común y corriente y seguimos de amigos. Él salió, se fue, y yo llegué a la casa, la guardé. En esos días, tal vez a los 2 o 3 meses, ya sucedió que perdieron las ruanas. Prohibieron las ruanas, don Antonio? Por lo que en esa época sucedía muchos crímenes, estaban matando gente acá y lo mataban por la ruana. O sea, la ruana servía para ocultar el arma. Lógico. Entonces, en esa época alzaban la mano aquí así, y entonces levantaban la punta de la ruana y entonces disparaban. Oh, ya. Entonces quedaban ya tapaban ahí y el que te desaparecía no necesitaba ni de correr, porque la ruana tapaba todo. Claro. Como todo el mundo tenía su ruana, el uno una cosa y bueno, y en fin. O sea, que nadie se daba cuenta ni siquiera de dónde había salido el tiro. No, oían la bulla y todo, y entonces el que hacía el disparo también se ponía a buscar qué era lo que pasaba. Y ahí enredaban a Raimundo y todo el mundo quedaba enredado ahí. El uno preguntaba, el otro decía otra cosa y así sucedía, y todo eso pasaba común y corriente. Entonces por eso habían prohibido la ruana. ¿Y usted qué hizo con la ruana entonces que le quedó? Yo la llevé para la casa, yo la llevé desde el momento, yo la llevé a la casa. Sí. La guardé, la empaqué muy bien y al cabo de los días que buscando esas otras pendejadas ahí, la encontré. Entonces yo no pilló esta rana, ya, como todavía estamos ya la rana no se utilizaba honradamente. Entonces me acordé de la Casa de la Cultura y ahí mismo, ni corte ni perezoso, vine y se las traje ahí. De manera intuitiva, Antonio Vázquez llevó la ruana del bandolero al lugar en donde podían darle un uso simbólico. Pero la pregunta que yo tengo aquí, la curiosidad que tengo, don Antonio, es, ¿usted espontáneamente trajo la ruana a la Casa de la Cultura? ¿Usted ya sabía, en el año 67, el año 74 más o menos, usted ya sabía que eso podía ser un bien de importancia cultural o de importancia histórica? ¿Usted nunca dudó que fuera un bien de importancia histórica? Pues no lo pensé, a decir verdad, no lo pensé muy a fondo. Pero como ya la ruana no se utilizaba, y ahí pues yo lo que sí pensé yo, bueno, esto de todos modos, ahí para la ruana aquí queda muy bien. Que entonces yo pregunté y dije yo, esta ruanita perteneció en una época al Capitán Venganza, yo se las voy a dejar acá. Entonces la niña que dijo, no, eso está muy bien así, entonces anotó el nombre mío. Y yo salí y me fui, no volví a preguntar pues más nada.
Objetos, placas, monumentos, lugares de recordación. Cada cosa aporta lo suyo en la construcción de la memoria de la guerra. En cualquier caso, siempre queda pendiente la escritura del relato. La palabra escrita es la mejor herramienta del ser humano para reconstruir sus mundos vividos, con sus sensaciones, sus emociones y sus miedos. Y aunque los llamados al oficio de la escritura de esta memoria son los académicos, los novelistas y los periodistas, hay personas que se entregan a esta causa por un sólido fervor narrativo y una vocación a toda prueba. En Samaná me encontré con que el juez promiscuo Alejandro Saldarriaga tiene en mente un proyecto de escritura de varias de las historias que más lo han conmovido. Me lo dejó saber mientras opinaba sobre lo poco que se sabe de la guerra en esta región de Caldas. Pues me contó que tiene intenciones de tratar de escribir, de recopilar unas memorias sobre lo que ha pasado aquí en el conflicto armado. ¿Cómo quiere hacerlo? ¿Cómo pretende hacerlo? Sí, mire, mi intención al sentirme tocado por el problema de violencia en Samaná es rendirle un homenaje a esta comunidad que me ha dado mucho. Me he sentido acogido, me he sentido parte de Samaná. Entonces es una manera de devolver un poco, o de agradecer ese sentimiento de sentirme hijo adoptivo de Samaná. Solicité a la Gobernación de Caldas una ayuda logística, no sé, de pronto no supe canalizar mi intención, no tuvo eco. Básicamente mi intención es ir, recopilar datos, coger grupos familiares, tomar las fotografías, mirar su entorno, quiénes fueron las víctimas, qué hacían, un pequeño homenaje, un recuento. No sé si haya quien lo lea o no lo lea. Digamos que eso no me interesa. Lo que me interesa es que por lo menos esos nombres queden consignados en unos escritos. Y fotografías, a lo mejor del álbum familiar, de cuando era niño, una fotografía de esa persona, para que no quede como olvidado, como si fuera, qué sé yo, pues... Una estadística. Exactamente, un número. Un ser humano que muere de una manera tan miserable, por lo menos que tenga la posibilidad de ser recordado, aunque sea en un escrito hecho por un funcionario que decidió dedicarle su tiempo libre a hacer ese recuento. No es poca cosa que una persona que no se gana la vida escribiendo se deje atrapar por la fe en la palabra escrita. Mejor aún, por su intención de ir hasta los lugares donde vivían las víctimas, recoger fotografías y explicar el contexto de cada familia, el juez Saldarriaga le tiene fe al mejor periodismo como mecanismo para la reivindicación de la dignidad de las víctimas. El mejor y más bello ejemplo de un escrito espontáneo sobre la memoria de la violencia política colombiana que encontré en este viaje fue el diario de un dentista en el municipio de Génova, Quindío. El dentista se llamaba Raúl Munar Echeverri. Nació en 1925 y murió en 1994. Y desde 1947 hasta poco antes de su muerte, don Raúl adelantó 3 o 4 veces por semana la escritura de sus días, esperanzas y miedos, dudas y certezas.
Génova fue uno de los epicentros de la violencia partidista de mitad de siglo, don Raúl consignó en su diario los hechos violentos que asolaron el sur del Quindío. El diario está en manos de su nieto, el abogado Mario Munart, y consta de unos 110 cuadernos de colegio escritos en tinta de bolígrafo. En su casa de Génova, Mario y Carlos, su padre, me invitaron a ver varios de estos cuadernos. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. Empezó escribiendo versos y charadas, le ponía él. O sea, él empezó escribiendo anotaciones varias, básicas, de cualquier cosa. Exacto. Sin ponerle mucho cuidado al contenido. Exacto. Y escribía sus pensamientos o cositas que leía en el diario, en la prensa. Y versos que se le venían a la mente. Empezó a escribirle a mujeres y después de empezar a escribirle a mujeres, incluso a lápiz muchas veces, se fue volviendo algo más interesante y ya empezó a contextualizar al mundo, su región y pues más que nada acá a Génova, que fue donde estuvo hasta el momento que falleció, que fue en el 94. El primero lo empezó a escribir en el 47. Sí, abril 27 del año 47. Abril 27 de 1947, unos añitos, increíble, 2 añitos antes del famoso Bogotazo. Y pues véalos, lo curioso es encontrar todavía el lápiz un poco borroso, pero encontrarlos aún. Y es muy maravilloso uno empezar a leerlo. ¿Y vos has leído todo el diario o parte del diario? Parte del diario, no todo. Hay fechas muy interesantes, hay unas fechas muy trágicas, hay otras fechas que uno se salta por respeto. Pero sí, yo he salpicado mucho el diario. Vamos a ir a la cosita. ¿Qué fue esa? A partir del momento en que don Raúl se convirtió en narrador de la violencia de la época, comenzó a nutrir sus escritos con recortes de prensa que daban cuenta de los criminales y sus delitos. ¿Qué fue esa? En el Barragán de las Papas. Sí, Claudia. Diana Valencia, la Merlita. Les pedí a don Carlos y a Mario que eligieran unos fragmentos de los diarios para leerlos en cámara, y que esos fragmentos contuvieran esa memoria de la violencia. Yo le saco la seguidilla, hemos dicho, voy a tratar de estar para que me gasten, ya tengo hambre. Pero antes, don Carlos retrató a su papá. Papá, que yo he sabido que nació en Manizales, que nació un 25 de septiembre de 1925. Entonces él llegó aquí y aquí fue como dentista aquí, tuvo muy buena fama, fue un odontólogo, porque hacía mucha prótesis. Papá aquí fue muy conocido, fue una persona muy cívica, eso sí me acuerdo yo. Papá fue muy cívico aquí y fue un locutor de la primera emisorita que hubo aquí. Y fue uno como segundo o tercer locutor de la emisora Ecos Culturales, así llamaban en el tiempo, Ecos Culturales de Génova. Si él fue uno de los locutores de la emisora Ecos Culturales, es como si él desde siempre hubiera tenido la inquietud por el periodismo. Siempre le gustó, lo que pasa es que como, digámoslo sinceramente, él siempre le gustó y le gustaba mandar mucha información cuando eso era Radio Gaceta, en Armenia, Radio Gaceta. Él recuerdo que le gustaba mucho o escuchar a Sergio Chica Suárez, que fue un locutor de la voz de Armenia. Le gustaba mucho pues comunicarse con él, con Arcesio Chica Suárez. Y le mandaba noticias de aquí, le daba información desde aquí, ¿no? Porque él siempre le gustó eso. En la emisora Ecos Culturales de María, y le gustaba mucho el perifoneo, le gustaba mucho perifonear aquí en el pueblo. Don Carlos, ¿y usted en algún momento sorprendió a su papá, lo descubrió, lo vio cuando estaba llenando alguno de estos diarios? Claro, Ave María. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era esa rutina? Papá una cosa que nunca le faltaba a él. Al papá nunca le podía faltar, era un maletincito. Él cargaba en el maletín. Y yo me acuerdo de eso como si estuviera pasando ahora. Él siempre andaba con un maletincito aquí. En el maletín siempre tenía 3 cosas muy importantes. Era un radiocito transistor, el radio transistor, y los cuadernos, siempre en los cuadernos. Y él se sentaba en alguna parte, ahí mismo usted lo veía, escuchando el radio y sentado escribiendo. En cualquier parte donde él entraba siempre era así, siempre era así. Papá se sentaba y escribía.
Y cuando me decían, ¿y qué a su papá? Le está escribiendo. ¿Y qué está escribiendo? Lo que está charlando ahí con los señores que él está. Y eso es que no, eso es, él lleva el diario de él. De eso a mí no se me olvida, nunca, no se me olvida. Con Mario y don Carlos fuimos a varios lugares de Génova para ambientar la lectura de los fragmentos. Empezamos al pie de la iglesia y en el parque principal. Año 1963, marzo 22, viernes. Son las 8 de la noche. Solamente hasta hoy puedo escribir algunas impresiones de mi estadía aquí en Cumbarco. Primero, anotaré que el miércoles pasado fue dado de baja en Las Mesitas, corregimiento de Barragán, municipio de Tuluá, el antisocial Melquisedec Camacho, individuo con más de 80 asesinatos a las costillas. Segundo, la banda de Sangre Negra dio muerte en Los Guayabos, cerca de Veracruz, Tolima, a 17 personas, entre ellos varios uniformados. Esto ocurrió después de haber parado en la carretera a 7 vehículos. En el combate con Melco fueron dados de baja 3 soldados y otros 2 fueron heridos. Por el momento suspendo por un trabajo que tengo pendiente. Año 1962, julio 26, jueves. El lunes pasado fueron atacadas varias fincas del Cedral. De esto hubo el siguiente resultado. 10 campesinos muertos, también el sultán, jefe guerrillero. Muerto un cabo del ejército de apellido Pérez, herido un suboficial y 2 civiles. Ayer miércoles se dijo que había otro guerrillero muerto. De este ataque se indican al sultán, al arrugado y a Chispas. Según informes oficiales, los bandoleros están completamente rodeados por gente del gobierno. Los señores conservadores están muy bravos por este acontecimiento. Se espera de un momento a otro la reacción. Ayer en horas de la tarde vine de la ciudad de Armenia. También allá hay mucho comentario. En Génova la tarde corría libre a pleno sol y cielo azul. La gente parecía disfrutar de sus mejores horas. Todo lo que se leía del diario, comparado con lo que yo veía del municipio, me daba la impresión de que eran horrores inventados, crímenes de televisión nunca vistos en la realidad. Julio 6, viernes. La reacción juega con el beneplácito de los amigos del Frente Nacional. Sigue asesinando a la gente trabajadora de Colombia. Ayer fueron asesinados 10 campesinos en Génova, 8 en el Cairo y 2 en la Venada. Las tropas, como siempre, tolerantes cuando a liberales se refiere. No ha hecho absolutamente nada. Un herido que quedó de esto ya murió. También suben a 11 el número de muertos. Se afirma con toda insistencia que los asesinos del Cairo son los comandados por Melco, Camacho y Polancho. En este asalto se usó FA y carabina San Cristóbal, y por último el machete, pues se afirma que 3 fueron decapitados. De fuentes fidedignas se sabe que la principal causa de esta carnicería fue la presencia en tal finca del señor Alfonso Tejada, matador de uno de los compinches del Camacho y Polancho, en un ataque que estos hicieron a La Palma hace poco tiempo. Las tropas hasta el momento no han hecho nada de mérito frente a este nuevo acto de violencia política en Génova. Año 1962, marzo 15, jueves. Hoy a eso de las 2 de la tarde fue herido en San Isidro un hijo de don Luis López a bala y machete. Al traerlo aquí al pueblo fue despachado para Armenia con el fin de internarlo extra rápido en una clínica. Solo estamos a 3 días de las elecciones. Como antes dije, no pienso estar aquí para las elecciones. Anoche supe que en Barragán fue asesinada hace unos 15 días Carmen Borges, muy conocida en Génova y muy liberal. Volviendo a lo de don Cubillos, supe que fue asesinado, primero a bala y luego rematado con hacha. Como era aficionado a los gallos, estos también sufrieron la suerte de su dueño. El mercado fue esparcido por la cocina, los corredores y el patio. Y por último, unos niños pequeños fueron azotados inmisericordiamente. Si esto ocurre en un régimen medio liberal, ¿qué diremos cuando el conservatismo tome otra vez las riendas del gobierno? Dios nos ampare, no sé a dónde nos tendremos que esconder. Pero no, cada uno de esos crímenes tuvieron lugar en esta tierra.
11 del 62, miércoles. Hoy estuve en misa de 6 de la mañana. Lo hice más que todo por curiosidad y me gustó el canto suave y armonioso de una mujer que había en el coro. Creo que se trataba de una religiosa. Luego fue interpretado el himno nacional y no sé por qué me pareció estar en un país lejano y sentí una nostalgia enorme. Sentí como si un sudor menudo me salía de los ojos, que casi pudiéramos llamar llanto, y sentí pesar de mi pobre patria, donde los hombres se matan como bestias, merced a un sectarismo político que a nada bueno nos lleva. Cerré los ojos y vi todo rojo, rojo como la sangre. Luego vi humo, llamas, caras congestionadas y por la angustia. Luego una quietud absoluta y por todas partes desolación y ruina. He aquí el paisaje que mi pobre mente enferma se formó de esta martirizada Colombia. Raúl Munar Echeverry tuvo aquel sueño de sangre y miedo, aquella perspectiva de una Colombia martirizada. Era comienzos de los años 60, y saber que lo más cruento de la violencia colombiana ni siquiera había despuntado. Para eso sirve el relato de la memoria, para que la sociedad sea capaz de entenderse a lo largo del tiempo. Raúl Munar Echeverry lo sabía o lo intuía, y por eso lo dejó por escrito. Tantos años han transcurrido y tantas muertes hemos visto. ¿Cuántas más tendremos que ver? El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.